Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Feliz año nuevo para todos. Es una bendición poder empezar cada año en este lugar, en esta iglesia, en este lugar santo de adoración que el Señor nos dio, ¿no es cierto? Bueno, espero que todos la hayan pasado muy lindo, que hayan comido mucho igual que yo. Ahora le pido al Señor que me saque el hambre, porque ya me acostumbré a comer mucho y ahora no sé cómo voy a volver para atrás. Pero bueno, vamos a empezar esta reunión con una oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por esta mañana, Señor, donde nos podemos reunir, Señor, para adorar tu nombre, Señor, para bendecirte. Señor, te pedimos que vos nos bendigas a nosotros en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a este lugar, bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor. Señor, que seamos llenos de ti en esta mañana, Señor, en este culto, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, los que están acá y a los que pudieron tomarse un tiempito de descanso, Señor. Te pido que vos los estés acompañando y llenándolos también con tu presencia, Padre Santo. Señor, que a donde cada uno de los que están descansando estén, Señor, que puedan ser luz, Señor, y que puedan mostrarte, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque eres todo para nosotros, Señor, y sabemos que sin ti, Señor, nada seríamos, nada podríamos, Padre. Te doy gracias por el trabajo, Señor, de los hermanos. Señor, te pedimos que los que están sin trabajo, Señor, puedan encontrar un trabajo, Señor. Señor, y que hasta que eso pase, Señor, que vos les des lo que necesitan, Señor, para poder vivir, para poder comer, Señor, Gracias, Señor, porque sabemos que vos nunca nos dejás, Señor. Nunca, nunca, Señor, nos dejás faltar nada, Padre Santo. Te amamos, Señor. Queremos bendecirte, Señor, y queremos que te muevas en esta mañana, en esta iglesia. Jesús, queremos verte, Jesús amado. Danos, Señor, danos tus ojos, oh Señor, para poder ver, Señor, la necesidad, Señor, y el sufrimiento del otro, Señor, para que podamos llevar paz de tu parte, Señor. Gracias, Jesús. Quedamos en tu presencia, Padre Celestial, en esta mañana. Vamos a adorarte, Padre. Mayor es el que vive en mí, es grande. Jesús es el que vive en mí, es grande. A la cautividad proclamo libertad. Mayor es Cristo en mí. Danos tus ojos, oh Señor, y ayúdanos a ver, oh Dios, que el hombre está en cautividad. Mas donde abunda la maldad, tu gracia sobreabundará para el cautivo libertad.
mañana, al que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra y el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al Jesús, a Jesús.
el Señor está esta mañana, Señor, acá con nosotros. ¿Quién puede decir amén a esto, Señor? Gracias, Jesús, gracias porque estás acá alrededor nuestros, Padre Santo. Podemos sentir, Jesús, tu presencia en esta mañana, Padre Celestial. Esta canción es como una oración. No sé cómo la voy a cantar porque yo creo que a cada uno de ustedes les va a pasar lo mismo que a mí. Es imaginarnos cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a sentir cuando estemos ante Él? Es algo inimaginable, ¿no es cierto? Yo siempre pienso y digo, ¿qué voy a hacer? Si el Señor me lleva con Él, no sé, creo que no voy a poder parar de llorar, de postrarme y llorar y adorar y no sé, no me imagino cómo va a ser esa alegría tan grande, así que no sé ni cómo la voy a cantar. Ustedes canten conmigo bien fuerte, así no se nota. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está del trono sea el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a mi
nosotros, desde nuestros hijos, Señor. Todo, Señor, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, Señor, hasta lo que podemos imaginar, Señor. Todo es tuyo, Señor, todo es por ti, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta maravilla, Señor, de poder tenerte. Gracias por tu amor, gracias por tu salvación, Señor. Gracias, 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 Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano, que tengan un lindo día, que tengan en esta que es la primera reunión del año, que tengan un excelente año 2026. Que el Señor los bendiga. Y si miramos, hay un graffiti que pusieron por ahí, que este año va a ser un año de 10, tomado de la mano del Señor. Porque, fíjense, 20, 26, 2 más 0 más 2, 4, más 6 son 10. Así que vamos a tener un año de 10, pero tomado de la mano del Señor. Yo cuando Cristina decía que estemos en la presencia del Señor, me hizo recordar un momento que, bueno, sería parte como de gratitud al Señor, pero que me dejó una enseñanza importante, muy importante, y quería compartirla con ustedes. Yo tenía una hernia y, bueno, fui al médico y el médico me dijo: hermano, no te vas de acá, te vas a quedar. Ah, bueno, déjeme hacer un llamado. No, ningún llamado. Va directamente a prepararse. Y yo dije, bueno, ahí va a tener un momento para llamar. Entonces, mientras pensaba, y uno siempre asocia, y digo, en este año 2026 tenemos que estar preparados, porque puede llegar el momento en que no tengamos oportunidad ni siquiera de hacer un llamado. A mí me había sucedido que, bueno, yo había ido a la mañana al médico y después me derivaron a la tarde. En ese instante yo estuve trabajando y dejé las cosas a medio hacer porque digo, bueno, después cuando vuelva las sigo haciendo. Pero ningún volver, me tuve que quedar. Entonces yo decía, arranquemos este año a cuenta con el Señor. Porque si nos llega a suceder algo, o sea, ninguno tenemos la seguridad de una hora más adelante. Sí tenemos la seguridad que si estamos a cuenta con Él, eso va a ser para vida eterna. Ahora, hay momentos en la vida que uno parece que estuviese en una pradera. Imagínense, primavera, árboles, pastos, flores. Esas flores que fueron sembradas en otoño salen en primavera. Todo paz. Pero hay momentos en que eso se transforma. Se transforma con un temporal, se transforma con una inundación. Lo que va es que nos puede complicar la vida. Siempre y cuando no que estemos tomados de la mano del Señor. Yo quería compartir
en Isaías 43, eh, unos versículos que Isaías les habló a los israelitas en esa época, diciéndole algunas cosas que quería después desmenuzarlas un poquito. En la vida a veces nos encontramos también en situaciones peligrosas, como por ejemplo un cruce de rutas. El otro día estaba mirando en una rotonda, o un cruce era, de dos rutas. Por un lado, un camión con acoplados. Por otro lado, una camioneta. Y se ve como la camioneta de una le pega al camión, le pega en medio del camión y el acoplado y los da vuelta. Entonces lo que había sucedido, que la persona que conducía la camioneta iba con una función que tienen los autos nuevos de una velocidad crucero. Entonces va siempre a la misma velocidad, con la diferencia que era una ruta. Ahí tendría que haber tocado y bajar la marcha. No, él siguió de largo y ¡pum! Se pegó contra el camión y gracias a Dios salió ileso. Por todos los sistemas de airbag y todas esas cosas, salió ileso. Pero bueno, eso me hacía pensar de que uno tiene que estar atento a cómo se maneja en la ruta, en el camino, cuando uno va a trabajar, cuando uno habla con un vecino, con un compañero de trabajo. Tiene que estar atento a lo que dice, estar atento a las circunstancias, para no encontrarse en algún tema que no es bueno. En el libro de Isaías dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Creador, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, Santo de Israel, soy el que te salvador. Hasta ahí la palabra de Dios. Yo lo primero que noto, que me llamó la atención, es que dice, cuando pases por las aguas, ¿no? O sea que nos está como indicando que vamos a pasar por problemas. No dice, si por casualidad o por esas cosas pasás, no, dice, cuando pases. O sea, tenemos que estar bien afirmados. Y ahí encontramos tres escenarios distintos: el agua, la corriente y el fuego. Todas conducen al mismo fin, que es estar con el Señor. Las aguas, tenemos distintos tipos de aguas. Hay aguas tranquilas, uno va a una pileta, a un lago, y están las aguas tranquilas, y ahí uno puede vivir más tranquilo, puede vivir, hacer una vida normal. Ahora,
También está la otra, que las aguas no estén tan tranquilas, las aguas sean profundas, a diferencia de las tranquilas. Por ejemplo, hay una costa acá en Argentina que me gustó, que es en Las Grutas. Las Grutas es una playa muy amplia, con una gran marea, entonces uno ve como despacito viene, y como despacito se va, baja como 500 metros. Después es arena y uno puede estar disfrutando de esa paz, de esa tranquilidad. Pero en el lado opuesto tenemos, por ejemplo, donde vamos así, la costa de Miramar. Ahí primero el agua es fría, o sea que ahí ya arrancamos mal. Y segundo, que la mayoría de las costas tiene una inclinación como de 45 grados, es así. Porque ahí nomás está un canal. Está el canal, después vuelve a subir, vuelve a bajar. Pero el tema, cuando uno es un poco más grande, le cuesta bajar. Entonces uno baja, toca, tiene que buscar, a ver, que la ola no sea grande, para poder meterse. Y después para salir, también tiene que esperar la ola que ayude a salir. Porque si hace un mal cálculo, pisa esa subida, y esa cuando pisa se entierra. Así que empieza a zapatear y un malambo y más de una vez termina en la arena. Imagínese, la playa llena de gente y uno grande empezando a hacer monadas, ¿no? Y reírse, porque si no va a decir, este se está ahogando. Pero bueno, hay que buscarle la vuelta. Yo, por ejemplo, me cuesta, y si veo que no, me tiro para atrás y me voy por el canal, que sé que a la final ahí está playito. Pero hay que subirlo. Hay un poema que creo que es de un autor anónimo, eh, de un hombre que soñaba o soñó que estaba con Dios caminando por la playa. Creo que todos lo debemos conocer, pero muy ilustrativo. Entonces él iba hablando con Dios y que sí, que esto, las cosas buenas, y tenía las dos huellas, las 4 pisadas. Entonces, en un momento dado, él piensa de las cosas que le fueron mal. Entonces, en ese momento mira, y le faltaban 2. Entonces, poco preocupado, poco desilusionado, dice, oh Dios, ¿qué pasó? Cuando estábamos disfrutando, íbamos los 4 charlando lo más bien, y ahora que estoy en problema me dejaste solo. Entonces Dios le dijo, no, estás equivocado. Yo era el que te estaba llevando, esas eran mis pisadas, y yo te estaba llevando adelante. Y es una verdad, es así. Uno a veces parece que, ¿y Dios dónde está? No, Dios nos está llevando, nos está llevando. Aunque no lo veamos, Él está. Después, después dice, y si por los ríos no te anegarán. Los ríos, uno puede pensar en los ríos de Córdoba, cuando están normales, ¿no? Y ve el agua tranquilita, ve transparente. Ya hace unos años habíamos ido a Córdoba y en un poquito de agua que había, yo me acosté, como quien dice, haciendo la plancha, y yo después le decía a Alicia, a Susana Ángel, que estaban con nosotros, le dije, mira, pensar que hace un año yo estaba acostado así en una camilla,
y ahora estaba disfrutando de la naturaleza. Ahora, si nos vamos un poquito más para el lado de Chile, nos vamos a encontrar con Mendoza. En Mendoza son ríos de montaña. Esos ríos de montaña vienen con más altura y bueno, ya la correntada es totalmente distinta. Tal es así que hacen deportes sobre esas correntadas, que uno si se llega a subir después tienen que ir acomodándolo pieza por pieza. Pero esa correntada es lo que nosotros podemos pensar que nos sucede en la vida diaria. La correntada de la gente, la correntada del mundo, que intenta destruirnos, que intenta hacernos cambiar de parecer, cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra fe también. Entonces tenemos que estar muy atentos a esa correntada. Y eso, para estar atentos a la correntada y no trastabillar, tenemos que estar afirmados en el Señor y en el ancla del Señor. Ahí estamos firmes. Ahí no nos sentimos solos, porque estamos con el Señor. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, en los lagos o en el océano, en el mar, vemos, por ejemplo, movimiento en el agua y bueno, ahí va un nadador, va un bañero y lo ve ahí uno, taca, nadando y los metros. Pero el hombre, a pesar de su experiencia, de su habilidad, de su ejercitación, no va solo, no va solo. Él va atado a un salvavidas. Eso se llaman torpedos, pero eso es un salvavidas. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ir atados al Señor para no trastabillar, para no ahogarnos, porque a veces la corriente es tan fuerte que nos ahoga. La corriente de los problemas, de la salud, de las deudas, de los compromisos, nos hacen perder el equilibrio. Pero si estamos atados al salvavidas de Dios, vamos a salir adelante. Él no nos va a dejar solos. Después, por último dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. El fuego representa las dificultades más difíciles, las que más nos duelen. El fuego es complicado. Uno que trabaja con fuego sabe lo que es. Yo, por ejemplo, a veces tengo el soldador acá y paso la mano y me doy cuenta y me quemo. Y arde, y hay que ponerse crema y todas esas cosas. El Señor nos hace a veces pasar por esas situaciones, pero los hijos de Dios no se van a quemar. El fuego de Dios lo que hace es consumir las ligaduras que nos atan a ciertas costumbres. Nos atan a creencias a lo mejor que nos hacen mal. Entonces el fuego del Señor lo que hace es quemar, liberarnos, quitar esa
esa suciedad, esa escoria. Cuando uno, yo por ejemplo, cuando fundo, puedo fundir un material que es una pieza o un material puro. Si es un material como una laja y de oro, por ejemplo, uno le da fuego, se empieza a consumir, y cuando se hace como una bolita empiezan a salir manchas. Y uno tiene que seguir dándole, echarle un poco más de un fundente para que tome más temperatura hasta que se mueve toda y queda brillante como en oro. Y si uno es oro puro, eso también hay que probarlo, a ver el grado de pureza que tiene. En ese caso particular, se agarra una lámina, se corta, se deja un hilito y se le da fuego. Entonces, al darle fuego, eso se empieza a consumir. Se hace bolita, 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 y ahí ve si tiene manchas o no tiene manchas. Entonces, al ser puro, no tiene que tener manchas. Y eso es puro. Y el Señor nos quiere así, sin manchas, puro. Que reflejemos al Señor. Tenemos el caso gráfico de los 3 hebreos que fueron al horno de fuego. Ellos se metieron o los metieron en un horno donde había un excesivo calor, más de lo normal. Y sin embargo ellos fueron con fe. Ellos fueron, se metieron, estuvieron y no les pasó nada. Porque había un cuarto hombre ahí. Había un cuarto hombre que estaba caminando con ellos. En el caso nuestro, cuando pasamos esas pruebas severas, vamos a ver a uno al lado nuestro que es el Señor y es el que nos saca a victoria. Porque hay momentos que son sumamente difíciles, son los más difíciles, pero para el Señor no hay nada imposible. Y para concluir, eso es lo que esperaban que concluyera. Si atravesamos el agua, si atravesamos los ríos, si atravesamos el fuego, el Señor ya declaró un veredicto, que saldremos victoriosos de cada una de esas pruebas, de esas cosas que se presentan en la vida, que uno no las está esperando, pero a veces se presentan, pero si uno tiene la fortaleza de saber que el Señor está con uno, aunque nos pase algo, o sea, no tenemos nada que perder. Si nos pasa algo, seguimos viaje y el Señor nos va a estar esperando con los brazos abiertos. Eso es la victoria. Así que, bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque podemos estar acá, podemos alabarte y bendecir tu grato nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tus promesas son ciertas, tus promesas es verdad, tus promesas son eternas, Señor, porque tú eres fiel, Señor, no nos abandonas. Aunque las aguas suban y los ríos nos intenten arrastrar o el fuego nos intente quemar, Señor, tú estarás presente y nos sacarás adelante. Yo no sé si hoy alguno está pasando por algún momento. El Señor puede hacer la obra. El Señor puede obrar en esa situación que uno tiene que atravesar, porque Él es bueno, Él lo prometió y Él es fiel. Señor,
Danos de tu paz y danos de tu seguridad. Señor, gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a... Ya estaban arriba. Ahora vamos a hacer el servicio de la ofrenda. Siéntanse en libertad y todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a ofrendarle a nuestro Señor con un corazón sincero, con un corazón limpio. Y vamos a darle gracias también. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Te damos gracias, Señor, por estas ofrendas, Padre. Bendícelas, Señor. Bendice cada hermano, Señor, que ha ofrendado este día. Y aún aquel que no pudo, sabemos que tu bendición está sobre su vida, su casa y todas aquellas cosas que necesitan. Porque vos sos un Dios grande, poderoso, fiel, verdadero, al que adoramos, Señor. Bendice, Señor, estas ofrendas y que sea usada conforme a tu voluntad y en los lugares que tú quieras. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a invitar a Pablo. El hermano Matías, pastor, está de vacaciones todavía. Él está descansando un poco y siempre nos manda mensajes y bueno, y saludos para todos. Yo los iba a hacer sentar, igual se sentaron bien, porque él no los hizo sentar. Dios los bendiga, hermanos.
Viktor Frankl fue nacido el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria, y fue un reconocido neurólogo y psiquiatra, una eminencia de su época. Todo venía muy bien hasta que un día que parecía ser normal e igual a los demás, su vida y la de su familia cambió. Tanto Víctor como su familia fueron deportados a campos de concentración nazi, tanto en Auschwitz como en Dachau. En esos lugares, como es de público conocimiento, la crueldad era absoluta. Nada se igualaba a la violencia, al destrato, al maltrato que había en esos campos de concentración. Vio tanta crueldad y tanta maldad, Víctor, que hasta en un momento perdió a su propia esposa. La vida había girado en torno a un camino difícil y turbulento. Pero en ese sitio, Viktor Frankl recuerda quién era y para qué estaba vivo. Él se puso a observar al resto de sus compañeros en el campo de concentración y notaba que algunos podían sobrevivir más que otros. Algunos aguantaban más situaciones que otros y otros simplemente morían. ¿Y cuál era el patrón que encontró? El patrón que encontró era que aquellos que tenían un sentido en la vida luchaban más por sobrevivir. Fue así, y tan importante su hallazgo, que crea la logoterapia, que fue una terapia fundada en encontrar sentido a la vida por medio del recuerdo. No solo Viktor Frankl sobrevivió al campo de concentración, sino que durante su estadía ayudó a todos sus compañeros y además escribió un libro estando adentro. Un libro que se volvería un bestseller. El hombre en busca de sentido se llamó. Víctor sobrevivió, volvió a Viena, continuó con su profesión, la vida siguió y finalmente escribió 30 y largos libros adicionales. Encontrar el sentido de la vida, recordar quién uno es. Y les voy a contar otra historia, también verídica, de alguien que tuvo que encontrar en diferentes etapas de su vida el recuerdo de quién era y cuál era el sentido de su vida. Esta historia comienza con una frase, con un grito valiente, con un grito de fuerza, con un grito osado que dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy. Pero para comprender un poco mejor esta frase a la que nosotros decimos amén, permítame ponerlo un poquito en el contexto en el cual es gritada esta frase. Estamos situados en los 930 años antes de Cristo aproximadamente. El rey Salomón ya había terminado su reinado, había sido dado por parte de Dios sabiduría, riqueza, gloria, hasta que en un momento Salomón se equivoca y llega a la caída espiritual. Se aparta de Dios, incluso introduce la idolatría. Después de ese acontecimiento es que el reino se divide en dos. El reino del sur, Judá, reinado por Roboam, y el reino del norte, Israel, cuyo rey era Jeroboam. Pero no solo fue una división geopolítica o geográfica, sino fue una división que dio lugar a una batalla campal. Con todo este contexto de batallas y de guerras constantes entre el reino dividido, comienza una etapa desastrosa para la voz de Jehová que circulaba por el pueblo.
Comienza un deterioro espiritual sin miramientos. Los reyes desobedecen a Dios, los profetas advierten pero son callados, nadie hace caso a la voz de Dios. El deterioro espiritual era total. Es una etapa donde quedó claro que ni la riqueza ni el poder son nada sin la obediencia a Dios. Como características habituales de ese reino eran las batallas constantes, el pecado, que ya se habían acostumbrado, se había generado una llaga y ya el pecado ni parecía pecado. Ídolos, paganismo, el desorden era absoluto, el desprecio por Dios, por su palabra, por su voz. Las autoridades eran impuestas de manera autocrática, sin ningún tipo de instrucción de Dios. La ruptura institucional era absoluta y como si fuera poco, los profetas que llevaban adelante la voz de Dios eran callados, torturados, incluso muertos. En medio de todo ese contexto, irrumpe nuestro protagonista principal de la historia de hoy, Elías. Los invito a ponerse las sandalias, como siempre digo, y adentrarnos en Primera de Reyes, capítulo 17, que va a contar la historia de Elías. Elías, no tenemos grandes antecedentes de la vida de Elías. Sí sabemos lo que hizo, sabemos la importancia de este profeta. Pero ¿qué sí sabemos? Sabemos que era tisbita, que Tisbita es originario de Tisbe, de la región de Galad, que es un lugar periférico, no es un lugar central, es una zona montañosa, agreste, poco civilizada. Él viene de ahí, de Tisbe, de un lugar tranquilo, olvidado. Sabemos que era profeta, porque la palabra lo dice. Sabemos que su nombre significa Jehová es mi Dios. Pero él era un tipo común. Elías era un tipo normal. No era sacerdote, no era levita, no era parte de la élite religiosa, no organizaba políticamente el pueblo. Era un tipo común y corriente. Y llega e irrumpe en un momento, como les contaba, en un contexto delicado y complicado, pero además con el agravante de que en ese momento estaba reinando el rey Acab, que fue el peor de todos. Dentro de todos estos que se estaban portando muy mal, Acab dice que era el peor, lo dice en el capítulo anterior, en el capítulo 16. En el versículo 30 dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Escuche bien, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. O sea, donde irrumpe Elías y llega, había uno que era peor de los peores. Dentro de los malos, este era el peor. ¿Por qué era el peor? Normalizó el pecado, como dice en el versículo 31, dice, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, le fue ligero andar en el pecado. Permitió y promovió la idolatría, creando altares a Baal, que era el dios de la fertilidad, de la lluvia de ese momento. Gobernó y no se arrepintió a pesar de que un montón de gente le advirtió. Y como si fuera poco, se casó con Jezabel. Una tipa difícil que van a ver. Jezabel no solo era una mala influencia para él, sino era la que orquestaba todo el plan para callar la voz de Jehová por medio de los profetas. Ella tenía su séquito, más de 400 profetas de Baal, que apañaba, acompañaba, cuidaba, alimentaba, y además los profetas que no eran de Baal, que eran los profetas de Jehová, los profetas. Me quedé sin pila el micrófono, yo no, ¿eh? Bueno. Perdón, ¿eh? Esta parte recórtenla después de YouTube, ¿eh? Bueno. Lo dejo ahí, chicos.
Em, pero bueno, Jezabel aparte, con aquellos que no apañaba y que no controlaba, que eran los profetas del Dios verdadero, los quería matar, los perseguía o los mataba incluso. Ahora sí, con todo ese contexto donde había una turbulencia, idolatría, el peor reinado de todos, se escucha un grito entre medio de todos: ¡Vive Jehová, en cuya presencia estoy! El Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y yo cuando lo dije la primera vez acá, escuché varios amén. Y yo lo dije en mi casa cuando lo leía también. Pero ahora analizándolo bien, ¿usted lo hubiese dicho en todo este contexto? Dios lo mandó a profetizar algo en contra de todos los que estaban en ese momento. La profecía que tenía que decir era que no iba a llover hasta que Él lo diga. Gracias. Hola, hola. No iba a llover hasta que Él no lo dijera. Se metió con todos, miren. Primero se metió con Acab, que era el rey de ese momento. Se metió con la esposa, con Jezabel, que era la que apañaba a los profetas de Baal. Se metió con el falso dios Baal, porque el dios Baal, el falso dios Baal, era el rey de la lluvia, de la fertilidad. Y dijo: no va a llover más hasta que yo lo diga por el poder de Dios. Primera de Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. Entonces, como primer punto que Dios me marcaba y me mostraba en primer lugar a mí, es qué valentía la de Elías, de pararse y gritar: vive Jehová, Dios de Israel, el verdadero Dios en cuya presencia yo estoy. Y ¿sabe qué? Me sentí así de chiquitito, porque dígame si no le pasa que a veces le da vergüenza, le da cosita decir, hablar. A veces no queremos contarle a un vecino que vamos para la iglesia. A veces no queremos contarle a un compañero de trabajo. Pero ¿será que le tengo que hablar yo? Yo no estoy preparado, no sé. Mire si Elías hubiese dicho eso. Y mire que Elías, permítame decirle que la tenía un poquito más difícil que nosotros. Hermanos, mostremos a Jesús. Obedezcamos a la voz de Jehová, sin importar la situación. Mostremos a Cristo. Mostremos a Jesús. Este es un ejemplo claro de la valentía que tuvo Elías. De en medio de ese contexto turbulento, fue y obedeció lo que dice la palabra de Jehová. Pero la historia sigue en una montaña rusa que trataremos de detallar en los próximos minutos. El versículo 2 dice: vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Dice que beberás del arroyo, y yo he mandado a los restaurantes más altos de la zona. No, yo he mandado a los cuervos a que te den allí de comer. Bueno, Dios mandó a Elías a que le dio una orden de una acción osada que requería valentía. Elías dijo: yo lo voy a hacer. Se paró, se plantó: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Dijo, lanzó la palabra, y ahora Dios le dijo: bueno, ahora andate, le dijo, escondete. Y no lo mandó al Howard Johnson, por lo que se ve. Lo mandó a un lugar aislado, donde apenas tenía para beber agua de un río, y donde no tenía para comer, y Dios le iba a proveer por medio de los cuervos los alimentos. Y yo, esto no lo dice la Biblia, pero me permito tomar una licencia literaria y ponerme un poco en los zapatos de Elías. Che, Señor, yo obedecí, me animé, puse esta carita para dar tu voz. Y ahora me mandás ahí
sin alimento, sin bebida, solo, porque estaba solo, solo. Y es donde el Señor me dijo la segunda pequeña conclusión. Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Que Elías había entrado en una etapa de formación en soledad. Él necesitaba entrar en esa etapa de formación por todo lo que vendría a posteriori. Hoy con el diario del lunes es fácil entender la historia porque termina bien, pero en ese momento Elías se encontraba desorientado, no entendía el plan, no lo entendía y la verdad que no lo juzgo, tiene razón. No se entiende humanamente, pero ¿sabe qué? Elías obedeció. ¿Y sabe qué? Dios me decía que no sé en qué instancia estamos. No sé si estás en una instancia de obedecer, de decir la palabra, de mostrar al Señor, en una etapa de formación en soledad, o tal vez en todas ellas. Pero todo, 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 todo lo que Dios puso delante tuyo es para formación tuya y mía. Todo, pero esto es todo. No hay una sola cosa que te esté pasando que se le haya escapado al plan de Dios. Todo, 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 todo. ¿Qué? Todo lo que Dios puso delante tuyo está pensado para prepararte. ¿Y sabe qué hay en la soledad? A Elías no le quedó otra cosa que no sea depender 100% de Dios. Y a veces nosotros decimos, sí, Señor, te sigo y me falta esto, pero bueno, no importa, te sigo porque de este lado tengo. Pero llega un momento en tu vida, y a mí me pasó muchas veces, que no te queda otra que depender, no un 80, no un 85, no un 90%, un 100% de Dios, porque ya no hay posibilidades humanas, porque ya no se puede, tenés que depender de Dios. Y cuando hablo de no se puede, no solo de esperar una sanidad, un milagro, sino de cambiar tu carácter. A veces no se puede, tenés que depender 100% de su búsqueda. ¿Y sabes qué? Dios te va a proveer como hizo con Elías. Él se hace grande en tu debilidad. Incluso hasta por medio de los cuervos, Él lo alimentó. ¿Y sabe qué? Él estuvo experimentando toda la bondad de Dios. Hay un ejemplo que me encanta usar, que si yo voy y me compro una camioneta 4x4, que anda en el barro, anda en la arena, anda en la nieve, que tiene vidrios blindados, la única manera de probarlo, ¿sabe cómo es? Metiéndome en el barro, metiéndome en la arena, metiéndome en la nieve y recibiendo unos cuetazos. Es la única manera de probar. Bueno, Elías estaba probando todas las prestaciones de esa 4x4. En el versículo 7 continúa y cuando todo parecía empeorar, esto recién empezaba. Porque dice que pasado algunos días el arroyo, que era el que le daba de beber agua a él, se secó. Se secó. Y me permito otra vez ponerme en los pies de Elías. Señor, yo obedecí todo, me hiciste aprender a depender de vos. Ya más o menos estoy tranquilo, sé que los cuervos 7:30 de la mañana vienen, a las 4 de la tarde otra vez y después a la noche hacen una última dejadita. Ya sé de dónde agarrar agua en el río y me secaste el río. Me secaste el río. ¿Y ahora qué hago? Señoras y señores, permítanme decirle que el plan está en fase 2 de aprendizaje. Elías tenía que seguir forjando su carácter, seguir preparándose para todo lo que vendría. Y en el versículo 8 dice que vino a él palabra de Jehová diciendo, Elías estaba escuchando la voz de Dios. Elías no entendía nada, pero una cosa hacía, obedecía. Entonces dice, vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
un nuevo nivel de preparación. Una mujer viuda que lo sustente. ¿Por qué una mujer viuda? Y encima de ese lugar, de Sarepta, de Sidón. Primero, una mujer viuda estaba en una situación de vulnerabilidad económica extrema. No podía ayudarse ni a ella misma. Además, había una sequía atroz. Recuerden que él había profetizado que no iba a llover y no llovió. Por eso se secó el río. Había una sequía atroz. Por más de que quiera, no lo podía ayudar. Imagínense que el rey estaba pasando necesidad, se le estaba muriendo el ganado, se le estaban muriendo sus ayudantes. Si el rey tenía necesidad, ¿cuánto más una mujer viuda? ¿Y por qué Sarepta? Sarepta era fuera del territorio de Israel. Era una región donde en ese momento reinaba Baal. Era una región donde ese falso Dios era el protagonista. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, en Lucas dirá, muchas mujeres viudas había en Israel, mas él lo mandó a Sarepta de Sidón, donde alguien que no era del pueblo lo iba a sustentar. Entonces llega y se encuentra con la mujer y yo digo, bueno, me imagino yo, no Elías, yo. Llego y digo, bueno, voy a ver un milagro, el Señor va a llegar, la mujer va a tener un banquete como la de algunos en Navidad y Año Nuevo, que he visto que han comido un montón. Yo no, pero vi que ustedes comieron un montón. Un banquete descomunal con ensalada rusa, vitel toné, tomate relleno, pavita. Bueno, digo, me imagino, va a ser un milagro así. Llega y se encuentra la mujer viuda. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, estoy leyendo el versículo 10, cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo, versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, hey, no te vayas, vení. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y escuche bien lo que le respondió. A ver si era un banquete o no el que tenía. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y escucha lo que iba a hacer. Ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Ah! ¡Pum! Para arriba estaba la viuda encima. ¡Pum! Para arriba. Bueno, el plan no se entendía. Y la verdad no lo juzgo. Yo tampoco lo entendería y a veces no entendemos el plan en nuestra vida. Pero sí quiero decirte algo. No cuestiones el plan de Dios por más raro que parezca. No importa lo que te haya sucedido, si tu arroyo se secó o si te está tocando ir a visitar una viuda en Sarepta. Dios usará eso para completar su plan. Entonces no cuestiones su plan. ¿Se acuerdan el domingo pasado cuando dijimos que el plan de Dios era mejor que el nuestro? ¿Lo crees? Yo lo creo. Entonces no cuestiones su plan. Aunque nos cueste, y no te juzgo porque a mí también me cuesta, y como le habrá costado a Elías, no se entiende nada. Pero sí hay algo que estoy seguro, es que su plan es mejor que el nuestro. Incluso si Dios tiene que usar a alguien fuera de la iglesia, lo va a usar para ayudarte. Como fue en este caso. No te preocupes, que Él se va a encargar. Y a partir del versículo 13 de este capítulo 17 ocurre algo maravilloso, que es que Elías pone su fe en acción. Hasta ahí, fíjese, Elías venía sin entender mucho, pero venía obedeciendo. Así que hermanos, si vos no estás entendiendo, no sabes para dónde disparar, no sabes qué hacer, una sola cosa puedes hacer y es obedecerle a Dios. Y esa obediencia es la que te va a mantener dentro de su plan. Y yo quiero quedarme dentro de su plan. Aunque hoy no lo entienda, yo quiero quedarme dentro de su plan.
Entonces en el versículo 13, Elías le responde a la viuda que estaba desanimada, desalentada, y le dice, no tengas temor, veas como yo te he dicho. Y en el versículo 14 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermano, la harina de tu tinaja no va a faltar, ni tampoco el aceite va a menguar. Porque no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Y sabe qué pasó? En el versículo 16 culmina, la viuda le cocina y le prepara, y mire lo que ocurre. La harina de la tinaja, ¿sabe qué pasó? No escaseó. ¿Y sabe qué pasó con el aceite? No menguó. Y conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías, se cumplió. Elías, sin entender y con miedo, obedeció. Llegará un momento, hermano, donde vas a tener que accionar tu fe. Y vos podés aguantar y esperar y soportar, pero va a llegar un momento en que vas a tener que accionar tu fe. No hay forma, vas a tener que hacerlo. Hay un momento donde la fe la tenés que poner a prueba y decir, yo creo, esto que predicamos, yo lo creo. Y hay que ponerlo en práctica, hermano. Y como hizo Elías, le dijo, no importa, no te dejes morir vos y tu hijo. Andá, cociná, que la harina no va a faltar y el aceite no va a faltar. Hermano, en tu casa, en mi casa, la harina no va a faltar y el aceite no va a faltar. Sigue la historia y en el versículo 17, como si fuera poco, le siguen pasando cosas a Elías en esta etapa de preparación. Y dice que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Se murió. Y como le dije, estaba en una nueva fase Elías de poner en práctica su fe. Dame el niño para acá, le dijo. Dice que lo puso en su regazo y se puso a clamar al Señor. Dice que 3 veces se echó sobre el niño clamando a Jehová. ¿Y sabe lo que pasó? El niño volvió a vivir. Así que, hermano, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama, clama, como dice la canción. Clama, clama a mí que yo te responderé. Clama a mí aunque no haya aliento. Clama a mí y sigue clamando. Y sigue clamando. Y sigue clamando. Y arrodíllate y clama al Señor. Y clama al Señor. Porque su plan es mucho más grande de lo que vos te podés imaginar. Finalmente, ya adentrados en el capítulo 18, en el versículo 24, entra en acción Elías. Vuelve otra vez al punto inicial donde hizo el grito de vive Jehová, el Dios de Israel en cuya presencia estoy, pero ni más ni menos que se enfrenta cara a cara al rey Acab nuevamente. Otra vez toma coraje, la autoridad de Dios, y se pone frente a frente a Acab. Y le dice, vos sos el que estás haciendo tanto alboroto, le dice Acab. Y Elías le dice, sos vos el que estás alborotando el pueblo con tu desvío y el pecado y la idolatría que has metido en este lugar. Entonces se le ocurre, Dios pone en su mente un plan magnífico. Digno de Spielberg o de los estudios Disney. Elías le dice, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a resolver de esta manera. Hoy lo resolvemos. Vos trae a los 450 profetas de Baal, trae a todo el pueblo, quiero que lo vean, y yo voy a traerme a mí mismo y a Jehová. Nadie más. Nos vamos al Monte Carmelo y ahí preparamos un altar donde vamos a quemar unos bueyes, y los profetas de Baal van a pedirle a sus dioses y hacer lo que quieran, y yo le voy a pedir al Dios verdadero. Y del que caiga fuego, ese será el Dios verdadero. Y acá dijo, ok. Mandó a traer a los 450. O sea, serán 4 veces esta iglesia, más de 4 veces esta iglesia, más todo el pueblo de observador.
Y él solito, con Jesús, con Jehová. Y preparan el altar. Dice que cortan el buey. Y dice que primero comienzan los profetas de Baal y comienzan a hacer sus rituales y se cortan y tiran sangre y gritan y hacen todo su accionar. Estuvieron horas, no es que le dio 5 minutos Elías, le dio horas desde la mañana hasta el mediodía, dice que estuvieron. ¿Y sabe qué pasó? Nada. Porque no había nada del otro lado escuchando, hermano. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, que nosotros del otro lado, en cada clamor, hay alguien escuchando. El Dios verdadero. Pero después entró en acción Elías. Incluso mientras clamaban los profetas de Baal, dice que hasta Elías se burlaba. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Capítulo 18, versículo 27 dice, y aconteció que ya era el mediodía y que Elías se burlaba de ellos diciendo, griten más alto, a más alta voz, porque quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme, le dice. Lo estaba cargando. Qué autoridad y qué fe que tenía Elías. Vaya que esa preparación sí que sirvió. Y efectivamente llega el turno de Elías. Y me parece maravilloso como en el capítulo 18, versículo 37, 36, dice, en la segunda parte del versículo 36 dice, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Qué lindo orar así, decir, Señor, estoy en medio de esta situación, pero sea hoy manifiesto de que sos mi Dios. Que sos un Dios proveedor, que sos un Dios de amor, que sos un Dios perdonador, que sos un Dios que une, que sos un Dios que rescata. Que sea hoy visible que sos mi Dios. Y ocurre el milagro. Dice que Elías, después de clamar, habían preparado tanto él como los profetas de Baal habían preparado todo el lugar del sacrificio, el sitio del sacrificio. Pero Elías además estaba tan confiado que hizo un surco alrededor, lo llenó de agua y le dijo, vayan y busquen unos cántaros de agua y tírenlo arriba. Acá va a caer fuego de verdad, como en enero, al 15 de enero a las 3 de la tarde, que te quemás todo. Bueno, va a caer fuego de verdad. Y se puso a clamar y fue así. Cayó fuego del cielo, que dice que hasta consumió las piedras, lamió el agua, destrozó todo lo que había ahí. Era un fuego impresionante. Vaya que el plan de Dios era distinto al plan de Elías, pero no me diga que no era mejor. Pero todavía faltaba algo. ¿Se acuerda qué era la profecía que había lanzado al principio? Que no iba a llover. Faltaba que vuelva a llover. Entonces, como si fuera poco, después de que cae fuego, cumpliendo la norma mosaica que se establece en Deuteronomio 13 y en Deuteronomio 18, esos falsos profetas tenían que ser muertos. Entonces va y dice que los degolló, 450 hombres. Y después de eso, que yo digo, se tomó un actrón, algo, porque estaba fusilado, como si fuera poco, recordó que todavía faltaba que se cumpla la profecía que había dicho de la lluvia. Y como si fuera poco, dice que, ¿qué hizo? Se arrodilló y oró al Señor una vez más. Y mientras tanto le dice a un ayudante, le dice, anda a fijarte a ver si ves alguna nube. A ver, porque se viene el agua. Y va el ayudante y vuelve y no había ninguna nube. Le dice, no veo nada, no hay nada. Todo esto lo pueden leer en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Y dice, no hay nada, no hay nada. ¿Y sabe qué le responde él? Vuelve 7 veces. Vuelve 7 veces. Y Elías era un tipo perseverante. Mire, cuando ora por el niño que había quedado sin aliento, 3 veces se tiró arriba, pidiendo y clamando. Y ahora lo manda 7 veces también. Mire, hermano,
insista, ore, porque del otro lado hay alguien que lo escucha. No se canse de orarle al Señor. No se canse de pedirle al Señor. No se canse de agradecerle al Señor. No se canse de entregarse completamente al Señor. Reiteradas veces. Y dice en el versículo 45, y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Hubo una gran lluvia. Ya estoy llegando al final. Voy a invitar a mis compañeros del audio, de la alabanza, perdón, si pueden ir subiendo. Llovió, descendió fuego del cielo. Elías estaba anonadado. Había visto el poder del Señor en primera persona. Nadie vino a contarle un testimonio. Él era el testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Repasando hasta acá, en ese poco tiempo, Elías se animó a plantarse y desafiar a Acab, a Jezabel, al Dios falso, y a todo el pueblo, a los profetas. Elías fue a un sitio y tuvo un entrenamiento en soledad muy profundo. Vio a Dios alimentarlo desde donde lugares que no había alimento, con los cuervos que le traían y con el agua del río. Cuando el río se secó, Dios lo siguió sosteniendo por medio de alguien inesperado, una mujer viuda de un sitio desconocido. En medio de toda esa situación, ora por el niño que había perdido el aliento y ve otro milagro. Como si fuera poco esto, clama pidiendo fuego del cielo y cae y degolla a los 450 profetas de Baal. Y como frutilla del postre se cumple la promesa de que iba a llover y llueve. Se cumple la profecía. Pero el capítulo continúa y esto es lo central que Dios hablaba en mi corazón. Y mire lo que pasa. Le pido que me acompañe a Primera de Reyes 19. Cuando estaban por aparecer los créditos de esta maravillosa película de la vida real, pasa algo más que fue impactante para mí. Dice que Acab, que era el rey, este malo, habiendo visto todo eso, le contó a la vieja Jezabel: che, vieja, ¿sabés lo que pasó? Vení, Elías, bla, 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 bla. Entonces, versículo 2, envió Jezabel a Elías un mensajero y le dijo: yo te voy a decir quién soy yo, le dijo Jezabel. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Si mañana no estás. Y viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criada. Y estos 3 versículos fueron impactantes porque yo recién hice un repaso de todo lo que fue la vida de Elías. Fue magnífico todo lo que pasó en su vida, porque incluso en los momentos más difíciles Dios le mostró su mano, lo fortaleció, lo sostuvo, le dio provisión. Pero ¿sabe qué pasó acá? Tuvo miedo y huyó. ¿Y por qué tuvo miedo? Si era una mujer, venía de matar 450 tipos. Venía de hacer que caiga un fuego del cielo que consumió hasta las rocas. Y escuchó una mujer, una simple mujer.
y se aterró y corrió y todo lo que hizo, huyó, viajó al sur a Berseba, estuvo en el desierto y hasta dijo: deseo morir acá en el desierto, después de que había pasado todo esto. Deseo morir. Dios en su infinito amor le da provisión nuevamente, lo alimenta. De camino a Oreb le vuelve a alimentar y finalmente tiene otro encuentro con Dios en el silbo apacible. Pero él tuvo miedo. Tuvo miedo. Y dijo: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Elías, tuviste miedo? Con todo lo que había pasado. Y la respuesta está en el versículo 3 mismo. Porque dice: viendo pues el peligro. Oh, miró el peligro. Me trasladó directamente a Pedro bajando de la barca, cuando vio las olas y el mar y la tempestad y se hundió. Vio el peligro. Hermano, te animo a que no mires el peligro, que no mires el miedo, que no mires la tempestad. Te aliento a que mires bien, que mires quién sos y cuál es tu propósito, como dijo Viktor Frankl en la historia inicial. No mires el peligro porque te vas a hundir. Mira bien, no mires el peligro porque es real, te vas a aterrar y vas a huir. Mira bien, mira a Cristo, míralo a Él, te aliento a que lo mires a Él. ¿Y sabes qué? Dios me decía: recordá todo lo que pasaste, porque en tu vida, como Elías, hubo un montón de camino transitado, en donde, ¿sabes qué? La fidelidad de Dios se ha mantenido, su poder te ha sostenido, su fuerza te ha mantenido. Hermano, no mires el peligro, mira lo que Cristo hizo en tu vida. Y no es mío, esto es bíblico, porque en Josué 4 dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el río Jordán, dice: Jehová habló a Josué y le dice: toma al pueblo, 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomen de aquí, en medio del Jordán, que era el mar que habían pasado, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, tomen 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y llevarlas al lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres y le dijo Josué en el versículo 5: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno toma una piedra conforme al número de sus tribus. ¿Y sabe para qué? Para que esto sea señal entre vosotros, cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Y le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca de pacto de Jehová cuando ella pasó por el Jordán. Dios le manda a Josué y le dice: no quiero que te olvides esto que hice en tu vida. No quiero que lo olvides. Pone 12 piedras para acordarte vos. Y el día de mañana tus hijos, cuando pregunten: ¿qué pasó acá? Fue Cristo quien cambió mi vida. Fue Cristo quien nos sacó. ¿Te acordás cuando no teníamos para comer? ¿Te acordás cuando estábamos peleando por un trabajo? ¿Te acordás cuando esa sala de terapia intensiva nos consumía? Fue Cristo el que me sacó de ahí y me va a volver a sacar, porque mi mirada está puesta en Él. Porque mi mirada está puesta en Él. No mires el miedo, no mires el peligro. Míralo a Cristo, porque Dios ha sido bueno. Porque Dios ha sido bueno. Y no te va a soltar la mano, no me va a soltar la mano, porque Dios ha sido bueno. Voy a terminar con esta historia.
el 15 de junio de 1994. Yo era chiquito. Y se estrenó la película El Rey León. Y para mí fue muy especial porque fue la primera película que fui a ver al cine en la pantalla grande. Me llevó mi tía Susi. Mi debut en la pantalla grande, en el cine. El Rey León, que llorabas como un descosido. Era tristísima la historia en esa época. Disney era un poco más virulento que ahora. Y es una historia, imagínense, desde el año 94 hasta hoy sigue en pie. Hay un show hoy en los parques de Disney de cierre con fuegos artificiales, en donde mencionan en una parte una frase de la historia, que entre medio de los fuegos artificiales y la música y todo el esplendor, se apaga todo y se escucha Remember, que en inglés significa recuerda. Se escucha así, se corta todo y dice Remember, con una voz profunda, con una voz grandilocuente. Remember, dice, recuerda. Y si uno se pone a buscar, viene de esta película del Rey León. Simba pierde a su papá. Por si alguno no la vio, se la voy a contar o a recordar. Simba pierde a su papá. Y en el reinado, en vez de quedar él, que era el hijo, por unas trampas que hace, queda su tío, Scar. Según Lolo, Oscar. Scar queda en el trono, autoimpuesto por su propio poder. Simba era chiquitito y su papá Mufasa ya no estaba. Y en un momento es excluido Simba y tiene que exiliarse lejos, porque aparte Scar, su tío, no lo quería ver ni cerca porque era un riesgo absoluto, sabiendo que a él le correspondía el reino. Y entonces Simba se va exiliado junto con sus amigos Timón y Pumba y trata de vivir sin preocuparse. Hakuna Matata, una forma de vivir. Sin preocuparse es como hay que vivir. Pero Simba no podía vivir sin preocuparse, porque él sabía que ese no era su lugar exiliado, que él tenía que estar en otro sitio. Y una noche estrellada, en la película se ve que Simba sale hacia el exterior y en el cielo estrellado se aparece su papá, Mufasa, y le recuerda algo y le dice esta maravillosa frase que yo le dije: Remember, recuerda. Remember, recuerda. ¿Y sabe qué dice la frase completa? Remember who you are. Recuerda quién eres tú. You are my son. Vos sos mi hijo. And the one true king. Y el verdadero hijo del rey. ¿Y sabes qué, hermano? Hoy alguien te dice: Remember. Recuerda. Recuerda quién eres tú. Recuerda que sos mi hijo. Como leímos hoy en Isaías 43, mío eres tú. Yo te puse nombre. Ya no te llamas más Pabli. Te llamas Pabli, el hijo de Dios. Pabli, el rescatado de las garras del pecado. Pabli, el que fue saldada su deuda. Pone tu nombre. Remember who you are. Recuerda quién eres tú. Sos mi hijo. Como dice Isaías 43, mío eres tú. Así que, aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, aunque pases por lo que tengas que pasar, aunque estés en una etapa de formación en soledad, aunque solo puedas obedecer porque no entendés nada, aunque el plan sea muy distinto al que vos tenías y no lo entiendas, pero si realmente estás en el plan de Dios y querés que su plan se haga, en medio de todo eso, remember.
Este pensamiento yo decidí titularlo Remember, porque tiene que ser un recordatorio en tu vida. Pone las piedras cada vez que pase un milagro en tu vida, para que vos te acuerdes, para que tus hijos lo sepan. Escribílos. Me tomé el atrevimiento hace unos años de empezar a notar cosas que Dios hizo en mi vida y en mi familia. Y fue un ejercicio maravilloso. Hace varios años lo vengo haciendo. ¿Y sabe qué? En medio de la tribulación, en vez de que mis pensamientos me coman la cabeza, como a veces pasa, voy a las notas y veo que ya estuviste conmigo por el agua y por el fuego también. Y no me dejaste y me sostuviste. Remember, remember. Recuerda, 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 recuerda quién es Dios. ¿Quién sos vos? Recuerda, recuerda, recuerda. No te olvides lo que Dios hizo en tu vida, porque lo volverá a hacer. Otra vez abriré caminos y ríos en la soledad. Recuerda, no te olvides, agárrate de la promesa del Señor. Entrená, confía y obedece. Y por sobre todo, remember, recuerda. Dios te bendiga, hermano. ¿Quién puede decir que Dios no ha sido bueno en su vida? Nadie, ¿no es cierto? Porque Él ha sido maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. Él se ha mostrado en cada situación, en cada circunstancia. Yo puedo ver a Dios en mis hijos, puedo ver hoy a Dios en mi esposo, puedo ver en mis hermanos a Dios. Y veo a Dios en cada uno de mis hermanos de esta iglesia. Y yo sé que el Señor va a obrar más aún en la vida de cada uno de ustedes. Y de mí también, ¿no? Porque Él ha sido bueno. Por eso vamos a seguir adorando con esta canción. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios.
Dios ha sido bueno. Es muy bueno. Hoy y mañana el Señor va a ser muy bueno. El Señor hizo de lo imposible lo posible. Y lo hizo ayer, hoy y mañana, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los acompañe esta semana, los esperamos la semana que viene. Recordemos que el miércoles retomamos las reuniones y la próxima pública es el domingo próximo. Que el Señor los bendiga y los acompañe.